Como les comentaba hace un momento, lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, básicamente, cómo podemos ir trabajando un círculo cromático, en este caso bajo lo que es la síntesis aditiva, ¿sí? Esta segunda dimensión que nos podemos encontrar a la hora de poder configurar o construir el color, ¿sí? Nosotros lo que venimos haciendo a lo largo de estas 2 semanas es básicamente construir un círculo cromático que se compone de 36 colores, ¿sí? 36 tintes, que lo podemos ir construyendo básicamente una síntesis refractiva, ya sea en modo antiguo con rojo, azul y amarillo, o bajo lo que es el modelo moderno con el cian, magenta y el amarillo, ¿sí? Cualquiera de estas dos maneras de construir el color es viable. Algunos colores son más difíciles de crear, dependiendo de la marca, del tipo de pigmento, ¿sí? Ustedes pueden valerse de colores secundarios también para ir combinando con los primarios, para ir generando esas transiciones que a veces son un poco complejas de crear. Yo les doy esa posibilidad para construir básicamente un círculo que sea bien armónico, que las transiciones sean suaves, por ejemplo, de un primario a un secundario, cualquiera sea. La idea es que sea bien gradual, que no haya grandes saltos y que no haya, digamos, colores que son muy similares, ¿sí? Estuvimos viendo que en la corrección, cuando se da esta similaridad o similitud en colores, por ahí quitamos algunos y vamos corriendo un poco algunos secundarios del lugar. Sí, a veces son muy finos los ajustes que vamos haciendo, y obviamente hoy en la clase de hoy también vamos a ver qué pasó un poco con esta semana de este círculo, ¿sí? La idea ya es empezar a definir un poco más, así ya la semana que viene damos un cierre y podemos hacer una entrega. Y justamente hoy la idea es eso, empezar más allá de lo que es esta síntesis sustractiva que ustedes vienen trabajando con pigmentos, es ver qué pasa si nosotros queremos construir un círculo cromático con colores luz, ¿sí? Con este modelo que tenemos, que es el RGB, ¿sí? El rojo, el verde y el azul, que son los colores luz, básicamente con los que trabajamos muchísimas veces, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una página web siempre nos valemos para construir el color con esta tríada que es el rojo, el azul y el verde, ¿sí? Como primarios. Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con este modo de color, con este modelo que es el RGB. Básicamente, obviamente, lo que es RGB viene a partir de esta sigla del inglés, de palabras en inglés que vienen del red, del green y del blue, con lo que se conoce en el mundo del diseño como digamos, en nuestra lengua, como el rojo, el verde, el azul, obviamente, por los colores primarios que se compone este modelo de color, ¿sí? Y básicamente son los colores luz. Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los 3 colores de luz primarios. Este modelo no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en distintos dispositivos que usen este modelo de color. Entonces, es muy importante tener en cuenta también esta cuestión vinculada a que muchas veces nosotros construimos un color bajo esta triada RGB que en nuestro monitor se ve de una determinada manera, que en general nosotros siempre vamos a procurar tener un monitor muy bien calibrado, ¿sí? Ya en el próximo trimestre les voy a dar unos tips para calibrar bien, inclusive voy a traer a un amigo a que hable sobre estas cuestiones que la tiene muy clara sobre la calibración del color del monitor, perdón, que nos va a permitir construir un color que se acerque mucho y que sea bastante homogéneo en distintos dispositivos donde pueda ser visualizado las producciones que nosotros hagamos, digamos, de manera digital, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que muchas veces los colores dependen obviamente de la calibración del monitor, del tipo de pantalla, pueden ir variando un monitor a otro. O sea, por ejemplo, nosotros si construimos un color en nuestro monitor,
no necesariamente se va a ver igual en otras pantallas, ¿sí? Generalmente va a haber digamos, cierta similitud, digamos, un rojo debería verse bastante bien en cualquier monitor, pero a veces las mezclas con un verde o con un azul no se comportan quizás como nosotros lo esperamos o de manera idéntica. Y lo mismo puede pasar a veces con lo que es impresión, ¿sí? Nosotros creamos un color que, sobre todo cuando lo creamos en Illustrator o en Photoshop, bajo el modo CMYK, ¿sí? En general cuando nosotros trabajamos en CMYK o en Illustrator o en Photoshop, alguna vez se lo he mostrado, hoy quizás se lo vuelva a mostrar, el color tiende a desaturarse y a apagarse un poco, ¿sí? Justamente cuando trabajamos de este modo, Illustrator trata de mostrarnos el color lo más parecido a cómo va a salir en impresión, pero no necesariamente a veces el color va a salir idéntico. Siempre es muy importante, y esto es algo que creo que no solamente yo se los voy a recalcar, sino que otros docentes muy probablemente también hagan, que es que siempre conviene, cuando nosotros vamos a hacer una impresión de un trabajo, es hacer una prueba de color, ¿sí? Habitualmente se lo denomina de esta manera, prueba de color, ¿sí? Si ustedes el día de mañana, por ejemplo, van a hacer, por decirles un ejemplo, es algo súper habitual, hacer tarjetas personales, ¿sí? Viene un cliente, les pide tarjetas personales, ustedes le hicieron la identidad visual, el logotipo, de un lado está el logotipo con un fondo pleno, por ejemplo, de la tarjeta, y del otro lado de la tarjeta está los datos duros, ¿sí? Teléfono, dirección, no sé, lo que sea, página web. Entonces, ustedes hicieron, por ejemplo, una tarjeta personal que tiene un determinado color por la identidad visual que hayan hecho. Entonces, es muy importante y es lo que siempre sería ideal hacer, no siempre se hace, pero es recomendable siempre hacer una prueba de color, mostrársela al cliente. La prueba de color se la hace en la imprenta. Y básicamente de esa manera uno se asegura que el cliente realmente vea que el color sea el que el cliente quiere. No solamente el cliente, sino nosotros también. Quizás a veces el color, por ejemplo, por decirlo, ustedes hicieron un color, no sé, naranja, un color naranja que se compone de tanta cantidad de magenta y tanta cantidad de amarillo, ¿sí? Que lo construyeron en Illustrator, lo construyeron en Photoshop, y después cuando van a imprimirlo, ese naranja no es el naranja que ustedes estaban buscando, o no es el naranja que el cliente les pidió. Entonces, la manera de darnos cuenta si esto realmente es así es con una prueba de color. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta esto, decirle al cliente inclusive que a veces vale la pena pagar por una prueba de color para asegurarnos, porque de repente después hicimos 300 tarjetas, 500 o 1000 tarjetas con ese color que no era el que el cliente quería o por ahí no era el que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, volviendo un poco a lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta que cuando nosotros construimos un color en pantalla, no necesariamente se va a ver igual en imprenta, ¿sí? Como les digo, depende mucho del monitor, si está bien calibrado el monitor, y si la imprenta donde vamos a trabajar también depende un poco de la máquina de la imprenta. Obviamente hay imprentas que tienen máquinas que están mejor calibradas que otras, hay imprentas que sus máquinas están desgastadas, o que tienen algún inconveniente y a veces los colores también pueden sufrir este tipo de problemas, ¿sí? Obviamente si vamos a imprentas muy buenas como acá en Rosario por ejemplo Borselino, que es la mejor, inclusive una de las mejores a nivel Sudamérica, los colores siempre nos van a respetar, digamos, muy fielmente lo que nosotros estamos haciendo. Y después hay muchas otras imprentas muy buenas también, y por supuesto hay imprentas digamos, de menor calidad, donde a veces tenemos que tener mucho cuidado con los colores. Y ni hablar el tipo de tecnología que usemos, ¿sí? Ustedes el año que viene van a tener una materia que se llama Ingeniería Gráfica, donde van a aprender mucho sobre las distintas tecnologías a la hora de imprimir, ¿sí? Hay lo que se denomina, por ejemplo, offset digital, que son las máquinas que hoy en día se suelen usar para hacer pequeñas tiradas de impresiones. Está lo que se denomina offset o offset no digital, tradicional, donde eso digamos se usa para
hacer grandes tiradas de impresiones, por ejemplo revistas, folletos de más de 5.000 piezas gráficas. Entonces bueno, todas estas cuestiones ustedes ya la van a ir aprendiendo el año que viene. Nosotros ahora ya ustedes les estoy un poco comentando cómo funciona el color, sobre todo estas diferencias entre lo que es RGB y CMYK, que es muy importante ya ir teniendo una noción básica y que saber que se van a comportar de maneras diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, RGB, nosotros siempre vamos a tener colores mucho más brillosos. Por ejemplo, si nosotros, digamos, dejamos en Illustrator el modo de RGB, el rojo, el azul y el verde se van a ver de esta manera, como bien saturados, mucho más brillosos. Lo mismo van a pasar con los colores secundarios, el amarillo, el magenta y el cian. Y si nosotros convertimos esa misma triada en Illustrator, por ejemplo, o en Photoshop al modo CMYK, nos vamos a encontrar con que Illustrator, Photoshop nos desaturan el color, nos lo apagan, ¿sí? Fíjense, esta sería la diferencia si nosotros pasamos de RGB a CMYK, ¿sí? El verde, fíjense que se hace un verde como más apagado, no tan saturado. Lo mismo pasa con el azul, y el rojo en general lo suele dejar bastante parecido a como es el RGB, ¿sí? Después también lo que tenemos dentro de lo que es este gran universo de RGB son los modos con los que podemos trabajar en distintos monitores, ¿sí? Alguna vez, no sé si han escuchado que existe lo que se denomina Adobe RGB o sRGB, son básicamente modos que hay para denominar la manera en que se trabaja el RGB. Y también tenemos que tener en cuenta que básicamente esto que ven aquí en este gráfico a la izquierda que tenemos, estos son básicamente todos los colores que existen en el espectro de luz, ¿sí? En el cual básicamente los monitores no representan, no reflejan todos los colores luz que tenemos en el espectro, representan una parte, ¿sí? Básicamente, dependiendo de la tecnología que tengan esa pantalla, ese dispositivo móvil a través de su pantalla, van a abarcar, ya sea por ejemplo el modo sRGB representa un 35% de lo que es el espectro de luz. El Adobe RGB en cambio representa un 50% de lo que es el espectro de luz con los colores, ¿sí? Y inclusive hay tecnologías más nuevas como la que hoy en día se denomina como Profoto, que puede representar, creo, si no recuerdo mal, hasta un 70% de lo que es el espectro de luz. Lógicamente, este tipo de tecnologías son más usadas inclusive por más bien fotógrafos que necesitan mucha fidelidad a la hora de poder representar los colores, sobre todo los fotógrafos de moda, en el cual el color de la piel tiene que ser lo más fielmente posible a lo que es la realidad, ¿sí? Entonces tienen un gran porcentaje, digamos, y ellos trabajan con monitores que soportan estos perfiles de RGB, ¿sí? Inclusive hoy en día están existiendo monitores se están abaratando las tecnologías y existen monitores que, por ejemplo, ya trabajan con Adobe RGB, donde el color realmente es muy fiel y hay mayor porcentaje digamos, de espectro de luz que se pueda abarcar sobre todo con Adobe RGB. Hay una marca hoy en día para tabletas digitales que se llama, ahí se me fue el nombre, pero es similar a Wacom, ¿sí? que también es otra de las marcas. Bueno, Wacom en su línea profesional. Huawei. No, Huawei no. No, es. Ah, porque dijiste similar a Wacom y se me vino Huawei. Solamente se dedica a hacer tabletas digitales, ya sea o pantallas digitales. Entonces tienen este tipo de tecnología donde el espectro de luz que pueden trabajar con Adobe RGB es muy amplio. No, Union, ahí me acordé la otra marca. Union es una de las marcas que tiene como, digamos, en su línea básica solamente se trabaja con sRGB, que representa un 35%. Los monitores comunes inclusive
representan un porcentaje menor respecto de lo que es el área del espectro de luz. Pero inclusive Hunion, creo que se llama la marca, tienen monitores que respetan el Adobe RGB en el 100% y tiene un espectro enorme de luz y realmente se puede visualizar. Las pantallas, no sé si alguna vez han visto lo que se denomina esta tecnología que se llama HDR, también tienen una cantidad mucho mayor de colores que se están representando en una pantalla, un monitor, que obviamente tiene otra calidad y permite trabajar con mayor cantidad de colores, ¿sí? Esto a medida que avance el tiempo y se abaraten las tecnologías, nos vamos a encontrar con que dispositivos móviles, pantallas de monitores, notebooks, ¿sí? Cualquier tipo de pantalla, van a empezar a representar mayor cantidad de colores y nos va a nosotros permitir justamente tener mayor versatilidad a la hora de trabajar con color, ¿sí? Entonces eso es algo que está bueno, que se va a venir en breve. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer un pequeño flashback de lo que habíamos mostrado al principio del taller, ¿sí? Con esto que se vincula a la manera en que percibimos y a cómo sentimos el color. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de cómo percibíamos, básicamente nuestros ojos tienen en la parte de atrás algo que se denomina retina, y básicamente dentro de la retina hay una serie de células que se componen con lo que se denomina como bastones y conos, ¿sí? Los bastones son un poco los que nos ayudan a determinar las formas de lo que vemos, que también trabajan con esto de bueno, los colores que no son cromáticos, es decir, los colores acromáticos, y los conos son los que se encargan de poder construir los colores, y básicamente hay tres células fotosensibles que son las de los conos, ¿sí? las del rojo, la del azul y las del verde, que básicamente son los colores primarios luz, ¿sí? Entonces cada una de ellas se van activando en menor o menor proporción en función del color que tienen delante, ¿sí? Entonces van construyendo el color en nuestra retina de esa manera. Estos básicamente son los conos, tienen esta forma en nuestra retina. Son células microscópicas, súper chiquititas. Y básicamente unas se activan y otras se desactivan en función del color que tienen delante, ¿sí? Básicamente de esa manera van recepcionando el color y lo vamos percibiendo. Y básicamente a medida que van recibiendo esa información la envían de manera eléctrica a través del nervio óptico, y el nervio óptico, que es, digamos, lo que conecta la retina con el cerebro, luego de transmitir esa información, el cerebro se encarga de codificar esa información, ¿sí? Básicamente la sensación del color se puede definir como la respuesta de cada una de las curvas de sensibilidad al espectro radiado por el objeto observado, ¿sí? Entonces básicamente tenemos de esta manera tres respuestas diferentes, una por cada color, ¿sí? Entonces básicamente de esa manera es que nosotros podemos percibir, ¿sí? El color. Acá, como podemos ver, fíjense que acá lo que básicamente se da es un efecto óptico, en el cual fíjense que el amarillo en el primer caso, acá a la izquierda, parece mucho más saturado respecto de lo que es en esta parte de la composición, de este esquema, ¿sí? Básicamente lo que está sucediendo es un fenómeno que se lo conoce como contrastes, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Es uno de los 7 contrastes que define Johannes Itten, uno de los grandes teóricos de la teoría de lo que es la teoría del color contemporánea, ¿sí? Entonces, fíjense que un mismo color puede crearnos sensaciones distintas dependiendo del contexto en el cual se encuentre ese color, ¿sí? Lo mismo está sucediendo en este esquema, en el cual básicamente un mismo color parece más saturado en la parte superior respecto de la parte inferior, parece más luminoso y abajo más apagado, ¿sí? Y básicamente lo que está sucediendo es que en nuestra retina, ¿sí? La manera en que percibimos,
nuestras células fotorreceptoras, estos conos los cuales venimos hablando, son estimulados de manera distinta dependiendo del entorno en el cual se encuentre un color, ¿sí? Entonces, fíjense que en la parte superior el color estimula nuestros conos de una manera bastante más activa respecto de lo que es la parte inferior, debido a ese entorno en el cual se encuentra el color, ¿sí? Entonces, muchas veces es muy interesante poder visualizar este fenómeno de contraste de los colores dependiendo del contexto y el entorno en el cual se encuentren. Y en esta delimitación de la visión humana se basa el modelo de síntesis del color, mediante el cual podemos obtener a partir de estímulos visuales estudiados y con una mezcla de los tres colores primarios, el color de un objeto con un espectro determinado, ¿sí? Y esta es básicamente la manera en que se construye el color y que nos permite a nosotros percibirla en esta síntesis aditiva, ¿sí? Obviamente esto mismo va para lo que es la síntesis sustractiva, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es construir un color a través de pigmentos, combinando un color con otro. Es lo que bien reiteramos en muchas de las clases, es que se apagan los colores cuando los combinamos con pigmentos o se oscurecen un poco. Esto es algo vital por la propia dinámica misma y de la composición en el cual básicamente funcionan los pigmentos. Pero conceptualmente es el mismo criterio que se aplica para la síntesis aditiva. Composición del color en el modelo RGB. Para indicar con qué proporción se mezcla cada color, se asigna un valor a cada uno de los colores primarios, de manera que el valor 0 significa que no interviene en la mezcla y a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la mezcla. Entonces, ahora vamos a estar viendo básicamente cómo se van, digamos, aumentando la cantidad o bajando la cantidad, qué pasa cuando es 0, qué pasa cuando es 255, que es el valor máximo, ¿sí? Básicamente la unidad de medida es el bit, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos como colores primarios es el rojo, el verde y el azul. Cuando se encuentra en 0, en general, obviamente lo que está sucediendo es que el color aún, digamos, se oscurece. Y cuando va hacia 255 el color se aclara o se satura, ¿sí? 255 es el valor máximo cuando trabajamos en RGB. La unidad de medida es el byte, que básicamente un byte significa 8 bits, ¿sí? Esto es en informática se lo conoce de esta manera. Y bueno, nosotros lo que vamos a ir haciendo, trabajando, cuando pasemos a la parte de la construcción del círculo cromático en el Illustrator, es básicamente trabajar entre estas dos medidas, en el 0 al 255, y como primarios vamos a tener el rojo, el verde y el azul. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos construir el color rojo, básicamente lo vamos a hacer con el 255 en su valor máximo, lógicamente porque es uno de los primarios, y con los otros dos primarios, es decir, el verde y el azul, con el valor en 0. De esa manera construimos el rojo. Lo mismo va a suceder con el color verde, en el cual vamos a dejar el rojo y el azul en 0, y en 255 el primario verde. Lo mismo pasa con el azul, donde vamos a dejar el 0, el rojo y el verde, y dejamos en 255 como valor máximo el azul. Esto, digamos, es algo bastante obvio de entender, pero la historia cambia. Acá podemos ver bien en detalle cómo funciona cuando nosotros construimos el rojo, perdón, el verde acá. Tenemos el 255 en el primario verde y en 0 los otros dos valores, los otros dos parámetros. Y en azul lo mismo, nada más que el blue queda en 255 y los otros parámetros quedan en 0.
obviamente lo que sucede cuando nosotros llevamos esos valores a cero de los tres primarios en la síntesis aditiva es que lo que está sucediendo es la ausencia de color, ¿sí? Es decir, fíjense qué distinto que funciona esto respecto de la síntesis sustractiva, donde en la sustractiva cuando nosotros para hacer el negro lo que hacíamos es agregar todos los colores, es decir, los tres primarios. Acá lo que sucede es totalmente lo contrario. Para tener ausencia de color o negro es, digamos, dejar todos los parámetros de los colores primarios en cero, ¿sí? En cambio, acá cuando nosotros queremos trabajar, digamos, queremos representar el blanco, lo que hacemos en una síntesis sustractiva es adicionar todos los colores primarios, es decir, llevar el rojo, el verde y el azul a su valor máximo, que es 255, ¿sí? Y fíjense que el blanco en la síntesis sustractiva lo obtenemos no pintando nada, es decir, dejando el papel así tal cual está, ¿sí? Entonces, está bueno ir entendiendo esto de cómo funciona la síntesis sustractiva y cómo funciona la síntesis aditiva, que se contraponen una de otra. Y aquí lo que podemos ir viendo es que para construir los colores secundarios, en este caso en la síntesis aditiva, como secundarios tenemos el amarillo, el cian y el magenta. Y fíjense que lo que se hace básicamente es llevar a valores máximos dos primarios para construir los secundarios. Es decir, obviamente se combinan dos primarios al 100%. ¿Sí? Para construir el amarillo lo que se combina es el rojo y el verde al 100%, es decir, al 255 que es su valor máximo. Y se deja en cero el azul. ¿Sí? Fíjense, acá se puede ver bien. Y lo que les muestra Illustrator y Photoshop en las barras, digamos, en estas barras de degradés, básicamente es si nosotros moviéramos este digamos, puntero a alguno de los valores intermedios, es que ese color se va a transformar al color que nos está mostrando ahí Photoshop, ¿sí? Fíjense que si nosotros lleváramos el parámetro del verde al 255, obviamente lo que pasaría es que se transformaría en blanco. O si movemos hacia la derecha el azul, se va a aclarar ese amarillo, ¿sí? Lo mismo pasa, pero con otros valores, con otros parámetros, es con el color cian, con el cual lo podemos construir dejando en cero el rojo y llevando a su valor máximo el verde y el azul, es decir, a 255 bytes el azul. Y de esa manera obtenemos el color cian. Y acá de nuevo esta aclaración de que si por ejemplo nosotros movemos el color verde, el verde, no, perdón, el azul, si nosotros movemos el azul hacia la izquierda, es decir, con tendencia hacia el cero, ese color se puede llegar a ser más verde, justamente porque estamos quitando azul, que es uno de los primarios, y estamos dejando únicamente el verde. Entonces, esto es para ir comprendiendo cómo funciona y cómo Illustrator nos va mostrando los colores en función de esta triada de la síntesis aditiva con el RGB. Y con el magenta, la manera de construirlo es dejando el rojo en 255, llevando 255 su valor máximo al rojo y al azul, ¿sí? Y dejando en cero como parámetro, como valor absoluto, el verde. Entonces esto es lo que hace un momento también les comentaba, ¿sí? Cuando nosotros llevamos a su valor máximo estos tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul, vamos a encontrarnos con que tenemos el color blanco como color primario, ¿sí? Perdón, en este caso como todo lo contrario de lo que sería la ausencia de color, sino como la composición 100% de todos los colores, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos las luces del sol es porque básicamente están todos los colores y están sobre todo los colores primarios, el rojo, el azul y el verde, ¿sí? Por eso vemos el color del sol con este color blanco que nos ilumina todo en ese color, ¿sí? Por Profe, eso también... Sí, perdón.
No entendí bien porque justo ahora lo que estás mostrando vos dice RGB, pero no están los colores de CMYK, ¿me explico? Sí, en realidad acá quizás yo me equivoqué cuando construí los colores. En realidad, no, es que es así. Ahora ya me acordé porque lo hice de esta manera. Cuando vos, de todas maneras ahora lo vamos a confirmar con cuando abramos Illustrator, ¿sí? Cuando trabajemos en Illustrator. Esto, digamos, esto, si yo no recuerdo mal, es la manera en que Illustrator te muestra los colores cuando vos los llevas a su valor máximo en los tres parámetros, ¿sí? En el rojo, el verde y el azul. Si vos los llevas a su valor máximo, estos tres, es decir, y vas a obtener el color blanco en este modo que es el RGB, Illustrator te va a mostrar que en el rojo te va a mostrar el cian en su valor máximo, en el verde se va a mostrar el magenta y en el azul el amarillo. Esto lo que está mostrando es que si vos, por ejemplo, llevas hacia, digamos, hacia el cero cualquiera de los tres colores primarios, ese es el color que te va a ir mostrando. Ahora de todas maneras lo vamos a ir viendo cuando estemos trabajando en el Illustrator, para ir construyendo el color, cómo se desempeñan estos tres primarios. Si yo no recuerdo mal, era por eso que lo construí de esta manera, ¿sí? Ok. El conjunto de todos los colores también se puede representar en forma de cubo. Cada color es un punto de la superficie o del interior de este. La escala de grises estaría situada en la diagonal que une al color blanco respecto del negro. Es decir, en esta diagonal interior nosotros tendríamos los colores acromáticos y esta es una manera tridimensional, básicamente, a través de este cubo, de poder también ir construyendo, así como lo hacíamos en las síntesis sustractivas. ¿Se acuerdan? El árbol de Munsell, ¿sí? O el cono, o también teníamos la esfera. Son modelos tridimensionales de poder construir el color y tener también esto que se denomina saturación, tinte y valor, ¿sí? Estas tres propiedades. Bien, básicamente ahora dentro de un rato vamos a ir pasando a Illustrator. Les voy a ir compartiendo pantalla luego en Illustrator. Lo que vamos a ir arrancando básicamente es a construir el círculo cromático, haciendo unas tiritas, es decir, como lo hacemos en la sustractiva, que pueden medir 3x1 o 4x1, ¿sí? Y lo que primero tenemos que hacer digamos, esto es como una especie de fórmula o como receta de ir construyendo el círculo cromático siempre de una manera bastante equidistante unos de otros. Es decir, nosotros arrancamos teniendo en cuenta que siempre vamos a tener 360, porque básicamente estos son los grados que tenemos en un círculo, ¿sí? 360 grados, y lo que vamos a hacer es siempre dividir por la cantidad de tintes, la cantidad de colores que tengamos. En este caso, como nosotros vamos a hacerlo con 36 colores, lo que vamos a hacer es dividir la cantidad de grados por 36. Supongamos que tenemos 72 colores, lo que vamos a hacer es dividir 360 por 72, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con 36 colores. Y lo que nos va a dar básicamente como resultado es 10 grados. Esto significa que básicamente la separación entre un color y otro, acá en realidad no es 30 sino es 10, acá me equivoqué, es 10 grados. El ángulo que tiene que haber respecto del centro del círculo y de una tirita de un color a otro va a ser de 10. ¿Sí? Si esto fuera 72 nos va a dar una menor cantidad de grados y obviamente la separación va a ser menor. Entonces esto, volviendo, digamos, lo que vamos a ir haciendo después ir repitiendo esos colores. Yo les voy a mostrar con qué herramienta lo vamos a hacer, con una herramienta que es de rotación. Nos permite ir configurando que la separación sea siempre la misma. Yo ahora les voy a mostrar. Y después lo que viene es esto mismo que hacíamos con la síntesis sustractiva, ¿sí? De que vamos a ir determinando la posición de los colores primarios. Y es muy fácil en este caso, es decir, vamos a dividir la cantidad de colores que tenemos, dividido 3, porque los primarios siempre van a ser 3. Eso nos va a decir la cantidad de intervalos que tenemos de un color hasta pasar al siguiente primario, ¿sí? Si, por ejemplo, de nuevo, volvemos
a tener otra cantidad, como puede llegar a ser 72 colores. Hacemos 72 dividido 3, no va a dar la cantidad de intervalos que tenemos dentro del círculo cromático. En este caso, como son 36, lo dimos por los 3 primarios y nos va a dar 12. Es decir que para pasar de un primario a otro va a haber 12 intervalos. Algo similar sucede con los secundarios. En lugar de tener 3 primarios, ahora tenemos los 3 primarios más los otros 3 primarios, con lo cual nos da 6. Entonces vamos a dividir la cantidad de colores dividido 6, que nos va a dar los intervalos para pasar de un primario a un secundario, ¿sí? Y por último, lo que está quedando es que nosotros tenemos, para crear el color, para configurarlo y para hacer las transiciones de un primario a un secundario, es que nosotros sabemos que el valor máximo en bytes significa que tenemos 255 bytes, que es, digamos, el valor máximo en RGB, y lo vamos a dividir por los intervalos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los intervalos de los primarios más los secundarios decíamos que eran 6? ¿Sí? Es decir, tenemos 3 primarios y tenemos otros 3 secundarios, con lo cual nos da 6, ¿sí? Si nosotros dividimos 255 por 6, nos va a dar 42,5. Es decir, que ahora entonces queda un poquito como medio complejo de entender. Ahora lo vamos a volver a ver en Illustrator, qué significa esto de 42,5. Que en realidad lo que ahora vamos a ver es que, como en RGB, es decir, con la medida bytes no se pueden poner valores decimales, es decir, con coma, únicamente se pueden trabajar con valores absolutos, ¿sí? Es decir, con números enteros. Entonces vamos a poner o bien 41, o bien 42, o bien 43. ¿Sí? Esto va a depender a veces del círculo que hagamos y cómo vayan a ser esos intervalos, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora. Y nos va a permitir este número, 42 o 43, es que la transición de un primario a un secundario sea bastante armónica, ¿sí? A lo largo del círculo. Y acá básicamente les dejo una tablita por si después en el tutorial que vamos a ver ahora por ahí no quedan bien los valores. Básicamente vamos a ir trabajando con colores que van a ir adicionándose, digamos, del 1 al 6 por los intervalos, obviamente, y van a empezar desde el 0 y van a ir en estos intervalos al 255, y el valor que se va repitiendo, digamos, y que se va adicionando es el 42 o el 43, ¿sí? Y básicamente vamos a trabajar con estos valores. Y fíjense, acá está la transición que va del primario rojo al primario verde, y cómo se van adicionando el rojo, el amarillo y el azul a medida que van pasando en este esquema del rojo al verde, perdón. Fíjense que el azul siempre está en 0, el rojo en esta primera parte está siempre en 255, el verde va adicionando desde 0 a 255 digamos, en intervalos de 43, ¿sí? Y después, en la parte que va del amarillo al verde, el 255 siempre está presente en el verde, y el rojo se le va restando 43 como valor absoluto, ¿sí? Entonces, básicamente, así nos debería quedar el círculo cromático trabajado con síntesis aditiva. Y ahora vamos a dar por finalizada esta primera parte de la clase y yo les voy a compartir pantalla. En realidad les voy a pedir que alguno de ustedes me ayude a grabar, así les muestro cómo estoy creando el círculo cromático en esta síntesis aditiva. Ahí yo pongo a grabar, vos decime y le pongo abrir tranqui todo y perfecto, pongo a grabar. Perfecto. ¿Alguna duda respecto a lo que vimos, más allá de que ahora vamos a pasar a lo que es el Illustrator? ¿Alguna duda que me quieran consultar, algo que quieran saber? Todo esto yo lo voy a subir al campus, van a tener este PDF. También voy a subir esta grabación que estoy haciendo. Y bueno, y ahora vamos a pasar al Illustrator. Si tienen alguna duda también la podemos ver en la parte del Illustrator.